El título del mensaje de esta mañana es No tires la toalla. No tires la toalla. Y mi pregunta en esta mañana es si alguna vez tú has tenido el deseo de tirar la toalla. Ahora, probablemente muchos sepan qué significa tirar la toalla. Para los que no saben, en las peleas de boxeo profesional o amateur, cuando un boxeador está recibiendo tremenda paliza por el oponente, el entrenador tira la toalla. Y eso significa que está rindiéndose, está siendo vencido. ¿Alguna vez te sentiste que tu situación es tan desesperada, tan triste, tan deprimente, que el enemigo te estaba dando por derecha y por izquierda, te estaba dando tremenda paliza, que lo único que podías pensar en ese momento en tirar la toalla? Si es así, este mensaje de esta mañana es para ti y es para mí. Voy a pedirles que me acompañen en una oración antes de comenzar. Padre, esta es una oración muy simple que hacemos delante tuyo. Queremos pedirte que abras nuestros ojos para que podamos ver tu verdad. Te pedimos que abras nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Padre, que podamos abrir nuestras mentes para que podamos entender tu palabra. Y querido Padre, te pedimos también que abras nuestro corazón para que pueda recibir todo lo que tú tienes para nosotros y todo lo que tú quieres que cada uno de nosotros reciba en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en el libro de Job, capítulo 6, y vamos a leer solamente 5 versículos, del verso 8 al 13. Y dice así la palabra de Dios: ¿Quién hiciera que se cumpliese mi petición y que Dios me concediere ese mi anhelo? Que Dios se dignara aplastarme, que descargara su mano y acabara conmigo. Aún esto sería consuelo, y saltaría de gozo en medio de mi dolor sin tregua, el que no haya negado las palabras del Santo Dios. ¿Qué fuerza tengo para seguir esperando? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? ¿Acaso mi fortaleza es como la fuerza de las piedras? ¿Acaso mi cuerpo es de bronce? Ciertamente no tengo ayuda en mí mismo y los recursos han sido alejados de mí. Pocas veces he escuchado o he leído un pasaje tan tremendamente oscuro, tan tremendamente desalentado, tan directamente deseoso de tirar la toalla. Job en este pasaje vuelve a las quejas del capítulo 3. Aunque no maldice a Dios, le pide a Dios que le aplaste para que pueda morir. Si Dios lo hiciera, Job sabe que podría morir con la confianza de que no había pecado. Y pienso en el versículo 10, es realmente un testimonio poderoso de la confianza de Job, de que había estado a la altura
de las expectaciones de Dios para su vida. Aún así, dice, me queda este consuelo, el gozo en medio de mi dolor, dice Job, que no haber negado las palabras del Dios Santo. Ahora estuve mirando un poquito esa palabra negado. Y la versión inglesa, King James, traduce literalmente la palabra hebrea como oculto. Pero las versiones modernas interpretan el significado de Job con la palabra negado. ¿Qué quería decir Job? Que no había ocultado las palabras de Dios, convirtiéndolas en un asunto privado entre Dios y él. Más bien, Job había vivido la palabra de Dios públicamente en su vida. Y dicho de otra manera, Job estaba afirmando que su vida no contradecía las palabras de Dios, sino que las ejemplificaba. Y pienso, queridos hermanos míos, que este es un testimonio importante. Importante por algunas razones. Primero, es espiritualmente edificante ver un creyente, ver una persona cuya vida refleja la voluntad de Dios. Todos nosotros necesitamos ver creyentes viviendo la voluntad de Dios, para que esa voluntad de Dios no sea una teoría abstracta, no sea una teoría inalcanzable, sino algo real, algo vívido, algo palpable. El testimonio de Job nos llama a una vida de integridad, en la que podamos ser un testimonio de la manera que Dios quiere que cada uno de los creyentes vivamos la vida. Y pienso que aquellos que no creen, al ver creyentes viviendo de esa manera, van a desear tener lo que nosotros tenemos, a Cristo en nuestro corazón. Pero algo más, y quizá lo más importante para nosotros. Job nos muestra aquí que la relación correcta con Dios no se puede mantener solamente en las dimensiones privadas de nuestra vida. No es un asunto solamente entre él y yo, aunque lo es. Y en la iglesia se hace tanto énfasis en la relación personal e individual con Dios, que en algunas situaciones la fe se convierte en algo absolutamente privado. Y sí, si bien es personal, la fe no es privada si es fe bíblica. La fe bíblica es constantemente pública. Lo que uno cree en privado no le interesa tanto a la gente, a menos que se muestre cómo uno vive en el día a día, cada momento y en todo ámbito en que un creyente se mueva. Santiago capítulo 2, 17 y 18 es un pasaje muy hermoso que ejemplifica esto. Dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta completamente. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Últimamente, ¿saben? Últimamente he estado viendo cómo el enemigo se ha estado infiltrando, metiendo en la vida de los creyentes del día de hoy. Y es por esta razón que este pasaje es tan relevante con aquello que Job experimentó muchísimos años atrás. Cuando el enemigo te ataca a ti o a tu familia,
En algún aspecto de tu vida puede ser muy sencillo rendirse y dejar que Él obtenga la victoria, pero no es eso lo que Dios quiere para tu vida que ocurra. Y me pregunto, y les pregunto, ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? ¿Quién alguna vez no se ha sentido afligido, desesperanzado en la vida? Que levante la mano, porque no creo que haya muchos. Y en esta época, por desgracia, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos viviendo un tiempo en que es muy fácil perder la esperanza. La crisis económica, la falta de trabajo. Si fuera esas dos cosas, nos están golpeando diariamente, sin misericordia, y el desánimo se adueña a veces de nosotros. Y también la enfermedad nos ataca y muchas veces pedimos a Dios salud y su aparente silencio a veces nos sumerge en el desánimo. Lamentablemente, la gente todos los días y en todos los ámbitos de la vida pasa por algo de esto. Y la historia de Job, este pasaje que hemos leído, y cómo se sintió y cómo reaccionó, es relevante porque la tentación de rendirse y perder la esperanza, hermanos y queridos amigos, es universal y atemporal, no tiene tiempo. Todo tiempo la gente se ha sentido así. Todos los días la gente atraviesa situaciones difíciles y todos los días la gente tiene que decidir si rendirse o ser más que vencedor. Parejas casadas que se dan por vencidas en su matrimonio. Padres renunciando, agotados, desesperanzados, angustiados ante sus hijos rebeldes. Empleados que ya no pueden más con las actitudes de sus compañeros y de su jefe y quieren tirar la toalla. Enfermos en el hospital que pierden el deseo de vivir. Y el denominador común, la cosa común, es que sienten que su situación nunca ha de mejorar. Y a pesar de lo trágico que es la desesperanza, no es algo extraño a los creyentes. Pienso que también los creyentes pasamos por esto. Quizá por esa razón es que el apóstol Pablo nos insta a orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, verso 1. Y el mismo Pablo, el gran apóstol, tuvo problemas con perder la esperanza y venció. Y escribe en 2 Corintios capítulo 1, versos 8 al 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, de nuestros problemas, de nuestra situación que nos sobrevino en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Alguna vez te has identificado con esta actitud, con esta situación de Pablo, de que sientes que la tribulación, que los problemas te han abrumado sobremanera, más allá de las fuerzas? De tal modo, y escuchen bien, que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero, siempre hay un pero en el Señor. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios, que resucita los muertos, el cual nos libró, nos libra y nos librará aún. Y en quien esperamos que nos librará de tan grande muerte.
él le dijo a los corintios que casi perdió la esperanza de conservar la vida, pero venció al confiar en Dios que lo libró, lo libra y lo librará aún. Y eso apela a nuestra realidad en el día de hoy. Podemos confiar en ese Dios que nos libra, que nos libró y que nos librará aún. Saben que hay veces que la desesperanza es tan fuerte que algunos entran en los pensamientos de suicidarse. Algunos entran en el pensamiento de lastimar a otros. Algunos entran en el pensamiento de escapar. Algunos entran en el pensamiento de ¿por qué seguir adelante con este matrimonio que no va a ningún lado? Pero en muchos casos, lo más triste del asunto, que la desesperanza adquiere la forma de lo que algunos llaman depresión silenciosa. Esa depresión silenciosa ocurre cuando las personas continúan con la vida aparentando una vida buena. Pero en realidad en su interior se han rendido y se han distanciado de Dios, de sí mismos y de los demás. Se han distanciado emocionalmente del mundo. Se ponen una careta, no una máscara como la que yo tuve dificultad en sacarme. Se pone una careta y en la careta dice, todo está bien. Cuando en realidad todo está mal. Dicen, tudo bem, en portugués. Dicen, akol beseder, en hebreo. Dicen, everything is okay, en inglés. Y busqué una frase en ruso, pero no la puedo pronunciar. Pero la voy a reemplazar con algo que dicen los jóvenes. Cool, dude. Cool. Cool, dude. Saben, la depresión silenciosa puede infiltrarse en tu vida y causarte daño a ti y a todos aquellos que rodean. Es posible que ustedes, algunos de ustedes que están escuchando este mensaje, se puedan sentir identificados con este problema. Quizás hayan perdido la esperanza y estén listos para tirar la toalla. Puede que estén ocultándolo muy bien de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de tus hermanos. Pero ¿sabes una cosa? No lo puedes ocultar a Dios. Como hijos de Dios tenemos las respuestas en la palabra de Dios. Esa maravillosa y siempre relevante palabra de Dios. Ella nos da las respuestas a las preguntas. ¿Cómo encontramos la fuerza para seguir adelante? ¿Cómo encontramos la fuerza para perseverar? ¿De dónde viene el poder para mantenernos fuertes? ¿Cómo seguimos adelante cuando tenemos tantas ganas de rendirnos y de tirar la toalla? Hoy quiero compartir con ustedes rápidamente 3 pensamientos para ayudarnos a cada uno de nosotros en lo que cuando sientes que no puedes más. Número 1, tenemos que entender que Dios está en control y que no importa cuán desesperados, cuán dolorosas, cuán desagradables, cuán desalentadoras sean las circunstancias, Dios está en control. Y no solo tiene el control, queridos hermanos y amigos, sino que también tiene un propósito, tiene motivo para que tú pases lo que estás pasando. Y el propósito no es que sus hijos se rindan, que vivan en la desesperación o el pánico, sino que seamos más que vencedores. ¿Te sientes más que vencedor? Dios está en control.
Dios tiene un propósito para todo lo que estamos pasando. Debemos recordar que Dios tiene un motivo para todo lo que ocurre. Y puede ser también que tú no entiendas, no comprendas, no veas ese motivo, pero entonces es cuando nuestra fe entra en acción. Fe que en un Dios amoroso, en un Dios omnisciente, en un Dios que tiene el control y que obra en nuestras vidas. Job perdió todo y sufrió mucho. Y luego finalmente en los últimos capítulos de este libro escribe, Job capítulo 42, verso 2, nadie puede derrotar o cambiar los planes y los propósitos de Dios. Sé que puedes hacer todo. Ningún propósito tuyo, Señor, puede frustrarse. En el año 597 a.C., el reino de Judá estaba cautivo de la nación de Babilonia y se encontraba en lo que parecía ser una situación totalmente desesperada. Y fue en ese tiempo en que el profeta Jeremías llevó un mensaje de esperanza a su pueblo y dijo, Jeremías capítulo 29, 11 al 13, porque yo sé qué planes tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Y quiero decirles que Dios no cambió desde la época de Jeremías, desde la época de Job a la actualidad. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso los aseguro que Dios tiene una palabra para ustedes hoy. Si algo quiero que recuerden de toda esta meditación es esto. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de darte un futuro y planes de una esperanza. Aunque los creyentes o los oyentes originales de este mensaje de Jeremías enfrentaron una situación extremadamente dura, habían perdido hogares, habían perdido sus tierras y habían perdido su independencia. Y pienso que quizás tú estás en medio de una prueba de ese tipo. Una prueba en la cual tú sientes que no hay salida y quieres rendirte. Dios tiene una palabra para ti. Tiene planes para ti y son de bendición. Son planes para darte un futuro y una esperanza. Y muchas veces, al igual que Job, nosotros nos quejamos a Dios. ¿Por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Job capítulo 9, 17, Job le dice a su Señor. Y con frecuencia nos olvidamos, como se olvidó Job, de que todo lo que hace Dios es bueno, es para nuestro bien, es para nuestro bienestar, es para hacernos mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores abuelos, mejores empleados, mejores siervos de Dios. Cuando alguno es tentado, dice Santiago capítulo 1, versos 13 y 17. Cuando alguno es tentado a pensar que no es bueno, que es Dios nos ha quebrantado con tempestad, que Dios ha aumentado nuestras heridas sin causa. Cuando uno es tentado a pensar en esas cosas, no piense, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y saltamos al verso 17. Toda dádiva, todo regalo
Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Saben? No creamos la mentira que lamentablemente se está predicando en muchos púlpitos de esta nación. Que los cristianos, si te haces cristiano, nunca vas a sufrir. Nunca vas a sufrir. No te adormezcas con mensajes azucarados, con mensajes endulzados. Dios está usando esa prueba, ese dolor de tu corazón, el dolor de la vida, para moldearte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El dolor dará paso a una bendición futura. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en todo tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales y que no nos falte cosa alguna. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? La única persona que puede detener los buenos planes de Dios somos nosotros, tú y yo. Cada día de nuestra vida nos encontramos con una encrucijada y tenemos que tomar una decisión, o muchas decisiones. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? ¿Serviré a Dios y haré las cosas a su manera, de acuerdo a su voluntad? ¿O seguiré mi propio camino? ¿O decidiré yo qué hacer? Necesitamos, hermanos queridos, ir más allá de nuestra propia voluntad y seguir a aquel que ha marcado el rumbo y que tiene el control de todas las cosas y que tiene un propósito para todas las cosas. Pensamiento número 2. Confiar en el poder de Dios. Hay una canción, un coro, que me encanta escucharlo. Su compositor, Don Moen, escribió estas palabras. Sendas hará Dios donde piensas que no las hay. Él obra de maneras que no podemos a veces entender. Él me guiará. Él me guiará. A su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no hay camino. Y hay una verdad maravillosa en estas palabras. Ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada demasiado difícil para ti. Jeremías capítulo 32. Hermanos queridos, amados, no hay nada difícil para Dios, absolutamente nada. Puedes decir, pero pastor, usted no conoce mi situación conyugal, usted no conoce la relación que tenemos con nuestros hijos, usted no conoce nada de eso. ¿Hay algo difícil para Dios? Pastor, usted no conoce mi situación económica, estoy al borde de la quiebra, al borde del abismo. ¿Hay algo difícil para Dios? Pastor, usted no conoce lo que yo estoy pasando. Usted no conoce el dolor que tengo en mi corazón. ¿Hay algo difícil para Dios? Dios se especializa en lograr lo imposible. Él abre caminos donde no hay camino.
Él se especializa en eso. Puede resucitar a los muertos, puede dar vista a los ciegos, oído a los que son sordos, caminan aquellos que son paralíticos. Él puede sanar a los quebrantados de corazón y puede restaurar tus relaciones rotas, tu relación con tu pareja, con tus hijos, con quien sea. Si estás desesperado, Dios puede hacer lo que sea necesario para cumplir sus planes y propósitos en nuestras vidas. Tercer pensamiento, ponga su esperanza en Cristo. Saben, la esperanza no viene del pastor, no viene del consejero, no viene del amigo, viene de Dios. Es el único, Jesucristo es el único que nunca nos fallará ni nunca nos desamparará. Y es a través de Jesucristo que tenemos el perdón de pecados. Es a través de Jesucristo que tenemos la promesa de la vida eterna. Pablo escribió a los Romanos, capítulo 15, verso 13, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al confiar en Él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Salmo 40, verso 1 al 4, dice algo muy, muy hermoso. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Bienaventurado el hombre y la mujer que confían, que ponen en Dios su confianza. Saben, hermanos, ese es el plan de Dios para nuestras vidas. En medio de todo lo que parece desesperación, Dios nos ofrece esperanza y gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando las cosas se pongan mal, cuando parezca que no hay esperanza, cuando parezca que la situación no tiene salida, no tires la toalla, vuélvete a Jesús, vuélvete a Jesús. Cuando las circunstancias traigan temores, inquietud o incertidumbre, debemos animarnos con la esperanza de que nuestro amado Padre cumplirá sus promesas, que Dios nunca nos dejará, que Dios nunca nos desamparará. Hace años atrás, un submarino americano naufragó cerca de la costa del estado de Massachusetts. Lo más pronto que pudieron, los buzos se sumergieron tratando de ver si había algún marino con vida. Dieron vueltas alrededor del submarino y no escucharon nada. Ya estaban por abandonar la búsqueda, ya estaban desesperanzados, cuando de repente escucharon unos suaves golpes en el metal de la nave. Al acercarse vio que era un marinero que trataba de mandarles un mensaje en lo que se conoce como el código Morse. Y el mensaje era este. El buzo pudo descifrar ese mensaje, y ese mensaje decía: hay esperanza para nosotros. Hay esperanza. Esta es la pregunta que muchos se hacen. Pero hay un Dios que hace camino. Es el Dios de las promesas. Es el Dios que es milagroso.
es el Dios que abre camino, es el Dios que cumple promesas, aquel Dios que es luz en las tinieblas. Mi Dios, así eres tú.